buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? Nuevamente saludándolos desde aquí de su municipio más importante de la Sierra Norte del estado de Puebla, Huauchinango, Puebla. Huauchinango es un municipio con 106 o 110,000 habitantes y pues ya es un municipio que rebasa los 100,000 y es posible que siga creciendo poco a poco en la medida de las posibilidades de nuestra gente y de las inversiones que pudieran haber en en algunas actividades productivas, ¿no? Desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista pues de la ganadería, de la pesca pues tiene que ser la pesca ribereña, porque aquí pues no se tienen, no se colinda con el mar, pero sí hay un poquito de agua en la sierra que se puede aprovechar para hacer criaderos de peces o criaderos de trucha o criaderos pues que tienen que ver con o acamayas, acamallitas esas que son muy ricas, ¿sí? Que luego las venden muy caras en algunos restaurantes aquí en la sierra, pero es un platillo exótico muy sabroso. Y los pescados, ¿no? La trucha, que es lo que más se adapta a esta región y la que pudiera decirse que es bastante económica. Y pues nuestros conciudadanos, los habitantes de esta región, pues son muy consumidores de ese tipo de peces. Pues sí, lo interesante es que hoy vamos a comentar algo importante que tiene que ver con la sequía y tiene que ver con la crisis climática. La sequía y la crisis climática tienen algo, una relación ahí bastante interesante que se puede ir polarizando poco a poco en la medida en que nosotros los ciudadanos, ¿sí? Los mexicanos en sí, todos, porque pues es en el norte, en la parte del centro de la República y en la parte del sur, se dice pues que allá en el sur, en el caso del estado de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, pues hay agua, ¿no? Suficiente todavía que pues esos estados incluso llueve bastante y en las épocas pues de lluvia se manifiesta, ¿no? Y ya nada más lo que se hace es como captar. Pero aquí en el centro, nosotros que somos 5 6 7 estados del centro, un poquito más, ¿sí? Que pues sí tenemos dificultades para poder ir hacia el mar o que colindemos con el mar. Entonces algunas lagunas o ríos, ríos pequeños, aquí se tienen algunos ríos, se tienen algunas pues pequeños ríos que caen de la sierra que tenemos en esta sierra madre oriental, pues esta sierra pues nos ayuda mucho a conservar los mantos freáticos. Teníamos mucho bosque y esos bosques también, cada árbol que estaba creaba, conservaba agua. Y pues sí, muchos se han dedicado a la tarea de construir casas, habitación, ¿sí? Tantas como se puedan, para hacer negocio y como consecuencia pues le han pegado un poquito a los bosques. Y esa deforestación ha traído problemas. Y entonces vamos a comentar algo que nos puede llevar sencillamente a la toma de conciencia. Cada concepto que podemos vertir es con el ánimo de podernos ayudar entre todos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Todavía no estamos viviendo el colapso, pero ya en el 2000, qué sé yo, 2020 para acá, ¿sí? Hay otros años en los que ha habido sequías muy fuertes que las poblaciones han tenido que emigrar, ¿sí? Toda esta parte de Mesoamérica, vamos a decir, desde lo que es la parte del Bajío, hacia el centro de la República y hacia el sur, ¿sí? Hasta llegar a Centroamérica,
toda esa parte podría decirse que es Mesoamérica. Y de ahí pues hacia arriba del norte, todos los estados del norte viven una parte que se llama Aridoamérica, porque era muy árido. Hay mucha aridez en algunas superficies de Sonora, de Chihuahua, etcétera. Y entonces esos estados, pues sí, en su momento dado pueden tener problemas. Sin embargo, pues ahí está el río Bravo, que colindaba, que era antes de México, y que pues con la colindancia ahora con los Estados Unidos, que abusivamente nos lo quitó, vamos a decir que eso es lo que hace frontera, ¿no? ¿Sí? Antes nosotros teníamos como frontera el río Álamo, un poquito más arriba, allá entre Colorado y Nuevo México, y Texas. Y eso pues se ayudaba bastante porque ese río Bravo pues traía mucha agua y ayudaba mucho a los estados del norte, aunque de todas maneras en época de sequía había mucha escasez. Pues ese es el problema, ¿no? Que ahorita las colindancias, las invasiones norteamericanas a la soberanía nacional y cómo se ha visto ese abuso, ¿no? Sin embargo, pues nosotros tenemos que jugar más inteligentemente para pues poder estar al tanto de lo que está pasando, de toda esa agua que el pueblo de México necesita, porque somos 130 millones o más. Entonces, este tema, este tema de la crisis climática, simplemente tratar algo que habla desde hace muchos años. Vamos a darle una pequeña lectura a esto, a la crisis climática, ¿sí? Porque los cambios climáticos con la contaminación ambiental han traído como consecuencia pues, la crisis climática. Y entonces el cambio climático, dice aquí, inducido por la actividad del ser humano, supone que la temperatura media del planeta aumentó 0.6 grados en el siglo XX. La temperatura media del planeta subirá entre 1.4 y 5.8 grados entre 1990 y el 2100. O sea que en 75 años vamos a ver las consecuencias. En el mismo periodo, el nivel medio del mar aumentará entre 0.09 y 0.88 metros. El mar subirá de nivel. El aumento del siglo XX no se ha dado en ninguno de los últimos 10 siglos. Entonces esto quiere decir que es el cambio climático lo que genera las crisis climáticas y como consecuencia que pudiera haber algún problema en el mar y pues y como consecuencia también la sequía traería problemas a muchas ciudades y serían pues los futuros enfrentamientos que hubieran. Entonces el cambio climático acelerará la aparición de enfermedades infecciosas como las tropicales que encontrarán condiciones propicias para su expansión. Incluso en zonas del norte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que es probable que los cambios locales de temperatura y precipitaciones creen, ¿sí?, condiciones más favorables para los insectos transmisores de enfermedades infecciosas como la malaria o el dengue. Y sí hay algunos estados de la República que tienen ese problema del dengue. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos fijamos nosotros y en nuestra casa tenemos charcos de agua y ahí es nacimiento de muchos mosquitos, ¿sí?, que transmiten enfermedades. Entonces, la atmósfera actual como una trampa térmica y este efecto invernadero aumenta con la concentración de gases como el CO2, la actividad humana, la deforestación y sobre todo la quema de combustibles fósiles. Incrementan la presencia de este gas en el aire
y la concentración atmosférica del C02 se ha incrementado en un 31% desde 1750. O sea, quiere decir 1850, 1950, ¿sí? Hace 200 años, y 2050. O sea, para 300 años, dentro de 25 años puede haber una alteración de la atmósfera. Y eso al final puede ocasionar pues una situación bastante fuerte. Simple y sencillamente quizá pues nosotros en años pasados, el 2023, 2024, 2023, hemos sentido un poquito el calor mucho más fuerte. Las personas de aquí de Huauchinango, ¿sí? Los que nacieron aquí, que son de esta gran sierra, de esta hermosa sierra, pues sienten más la presión de ese calor por el cambio, ¿sí? Atmosférico, ese cambio climático. Y entonces ese castigo que hay de las secas o la sequía, pues hace pues que haya un calor intenso y como consecuencia carencia de agua. Y eso al final pues es una cuestión en la que no, pues todo el mundo nos vamos contra la autoridad. A ver, el señor presidente municipal o presidenta municipal, etcétera, o presidenta de la República o gobernador del estado, y nos volvemos reclamadores de una situación en la que a veces nosotros pudiéramos tener la culpa de algunas cosas que suceden, ¿no? Para ese cambio climático. ¿Por qué? Porque pues hay esta tierra pues está poblada de muchos de nosotros que vienen, invierten y generan una pequeña, mediana o gran industria. Entonces esa pequeña, mediana o gran industria necesita de agua. Y pues sí, y como consecuencia hay gente que incluso, hay personas que vienen a invertir para envasar el agua y venderla y hacer un negocio de eso. Y entonces eso quiere decir que la naturaleza, que es generadora de ese líquido tan importante, porque no es un recurso pues como el petróleo, ¿no? Es un recurso no renovable, pues es un recurso que se está renovando, ¿sí? Porque aquí a veces hay constantes lluvias con fenómenos meteorológicos que se presentan cada uno de los años entre la primavera y el verano. Y así también llueve en invierno y llueve en otoño y no es mucha la lluvia, pero algo se capta y calma los ánimos, ¿sí? Que en su momento dado se puede volver pues un pueblo nervioso. Sin embargo, bueno, pues aquí el comentario entresijo es buscar cómo entender los fenómenos meteorológicos que existen en este país. Incluso hay un libro, varios libros que se han escrito que hablan precisamente de la sequía, ¿no? De la falta de agua, el porqué, etcétera. Entonces, si damos algunos pormenores que tienen que ver con ello, pues es importante para que nosotros reflexionemos y nos pongamos la camiseta para defender ese líquido preciado que es muy importante para la vida, que no lo debemos de desperdiciar, que debemos de cuidarlo. Si hay gente que se dedica a venderlo porque considera el agua una mercancía y se ha hecho rico o millonario por ello, pues es una falta de respeto a la naturaleza. Sin embargo, bueno, pues hay gobiernos que te extienden un certificado o un permiso para que tú puedas explotar ese recurso. Y ese recurso, que aunque es natural, pues te ves obligado a reproducirlo, a producirlo y luego a venderlo y hacer y vivir de él. Y hay muchos, hay varios aquí en Huauchinango que se dedican en épocas de sequía a conseguirte una pipa que te cuesta entre 200 o 300 pesos una pipa para que te dure, pues con 1000 litros puedes vivir 2 o 3 días, ¿sí? O más. Y así, qué bueno, ¿no? Que hay esas herramientas o esas herramientas que te pueden conseguir como
cómo surtirte, ¿no?, de ese líquido tan preciado. Entonces, pues todos a veces nos volvemos. La cuestión es que pues no sea un descarado negocio, que el agua no sea que no la veamos como una mercancía, lo veamos como una cuestión para la vida, que sirve para cuidarnos, para asearnos, para hacer tantas cosas. Pero tendríamos que tomar conciencia para entender que es necesario que nosotros cuidemos ese recurso, ¿sí? Es un recurso importantísimo. Y por ello, pues, dice que la única forma de frenar la modificación del clima es reducir drásticamente las emisiones de gases invernadero, como el CO2. Es necesario presionar a los gobiernos y empresas mundiales básicamente para que reduzcan las emisiones. Entonces, hay culpables, ¿no?, de todo lo que pudiera decirse. Puede ser el gobierno porque concede permisos, puede ser el ciudadano porque es el que compra el permiso, puede ser el ciudadano porque es el que va a vender el agua, ¿sí? Y todos aquellos que le entran al negocio por tener iniciativa o ser parte de una empresa privada, pues puede decirse que también es culpable. Todos los que tenemos cierta culpabilidad sin ver la conveniencia de que se necesita que ese líquido llegue hasta tu casa a través de un garrafón o a través de un litro o de 2 o de 5 o de 10, ¿sí?, que te sirva para calmar tu sed o bañarte, o para que puedas lavar determinadas cosas de tu casa. Y así es. Entonces, si tienes una industria, una empresa, pues siempre pues es necesario que tengas que ocupar agua. Y entonces vemos pues esto, lo que está generando una situación, ¿sí?, la de crisis climática, son las alteraciones atmosféricas que hay por los efectos invernaderos que crean determinadas actividades productivas que se generan en la Tierra. Y eso como consecuencia hay un hueco allá en la superficie, en el espacio, y en donde pues ya eso está generando que en su momento dado no genere lluvias. Pero nosotros siempre vamos a pugnar porque que llueva, ¿no? Que llueva, porque eso nos va a calmar los ánimos, ¿sí?, no nos va a estresar y nos va a llevar a no estar nerviosos y nos va a ayudar pues a estar tranquilos, y esa ansiedad por cualquiera de las circunstancias de fenómenos que se presentan, pues nosotros vamos a estar siempre al tiro, ¿no? Entonces, por ello, en esta entrada, ¿sí?, estamos hablando sencillamente de algo que es una preocupación personal, pero que también lo hacemos extensiva para que allá en casita puedan ustedes leerse un buen libro, y ese buen libro se llama que lo bajamos de la red, ¿sí?, Calor intenso, sequía y carencia de agua. Estos pequeños, yo los tuve la oportunidad de reproducirlos porque me los hacen llegar de CEU, de Ciudad Universitaria en la UNAM, y entonces hay una síntesis periodística que sale, ¿no?, de comentarios tan importantes como es lo que esté haciendo la UNAM y lo que esté haciendo también los tipos de gobierno federal, estatal o municipal, y sacan ellos un análisis político y económico. Pues vamos pues a un espacio y regresamos lo más pronto con ustedes, queridos amigos.
viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Bien amigos, muchas gracias. Si es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando allá en casita, ojalá y tengamos ese privilegio de entrar hasta allá, hasta sus hogares, con el ánimo de llevarles esa información que es muy importante. El programa El Placer de Leer, pues es con el interés, ¿no?, de invitarlos a que lean un buen libro. Y si hay muchos libros que tienen que ver con ello, yo traigo por aquí un libro, ¿sí?, que es muy bueno, ¿sí? Vean ustedes, se llama Agua y Seguridad Nacional. Este librazo es muy bueno, Agua, y lo pueden bajar de la red porque está ahí, está hecho por Giancarlo Delgado, un economista mexicano, ¿sí?, que estudió, pues es universitario, y pues sí es un preocupado de la cuestión del agua, ¿sí? Porque el agua, pues muchas veces no le damos la gran importancia hasta que no sucede. A veces nosotros, pues, no nos dejamos llevar por las noticias que salgan por la televisión, por la radio, o por la prensa, o en algún libro. Ya le damos la importancia cuando suceden los casos, y es cuando nos preocupan y entramos en pánico, en miedo, porque ya no sabemos qué hacer y todo, pues estamos esperando, no siempre que el gobierno tome cartas en el asunto. Y los gobiernos pues tienen esa obligación moral de tomar cartas en el asunto, pero no tiene que ser a la hora en que sucede, sino que tienen que ser preventivos, tienen que buscar la manera de cómo, pues, prever lo que pudiera en su momento dado ocasionar, ¿sí?, un fenómeno meteorológico. Y eso pues sí es necesario. Entonces, se han creado paneles intergubernamentales de cambio climático, y esos paneles pues poco o mucho han surtido cierto efecto, porque pues ha habido sucesos muy fuertes de fenómenos climatológicos, ¿sí?, en este país, y pues sí, hay situaciones en las que a veces uno no sabe por qué suceden, sin embargo ahí están, ¿no? Sí, y suceden, y de repente nos damos cuenta que esos fenómenos, sí, ni Dios Padre lo quita, pero pues cada uno, ¿no?, tiene sus propias creencias y sabe cómo puede pedirle para que pueda irse disminuyendo un fenómeno bastante fuerte. Entonces, aquí hay acciones,
las acciones no son las que deberían ser para enfrentar el tamaño del problema. Dice, tenemos un rezago, lo correcto son los programas que se han elaborado. El programa especial de cambio climático y adaptación de las medidas son correctas, pero tardan tiempo en echarse a andar. Se han cumplido metas, pero siempre están por debajo del problema. No pueden ir más rápido porque no hay que ir creando capacidades. En esto también hay rezagos. Y así es. Entonces dice aquí, en esta fecha o en estas fechas ya tendría que haber resultados. Por ejemplo, de las inundaciones que hubieron en Acapulco, sorpresas de esas, ¿no? En las que pues tantos edificios grandes que fueron maltratados por el huracán. Aún no se sabe nada, pasa el tiempo, se olvida, tiene que haber cumplimiento de los compromisos que se asumieron en el caso de la tormenta de Guerrero y las que han sucedido en diferentes partes del pueblo mexicano. Entonces, dice que están bien trazadas las cosas que hay que hacer, pero se deben hacer los atlas, los sistemas de alerta temprana, la reubicación de población en riesgo. Todos son procesos que van hacia la adaptación de condiciones de cambio climático. Además de las acciones que tienen que ir con la mitigación, que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, con el propio compromiso del Programa Especial del Cambio Climático. Y como lo establece la ley, que es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí?, del 2020 al 2050. Ahorita es 2025 y no se puede retrasar, hay buenas estrategias, pero la ampliación o la aplicación de estas medidas no van con la velocidad que se requiere. Y aquí sí, pues pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pues que se dedique, ¿no?, precisamente a ver la manera de prevenir todos esos cambios de esas crisis climáticas que han sido tratadas, ¿sí?, por los países. El G20 en Brasil estuvo tratando y ahí fue nuestra presidenta. Y vamos a comentar qué es lo que ella propuso allá en este grupo de los 20 y en la que estuvieron Estados Unidos, China y otros países. Rusia, pues en su momento no acudió, pero es parte de esos países. Entonces, y realmente, pues habló nuestra presidenta muy bien. Y le pedimos aquí precisamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que ponga más cuidado en todo el cuidado que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con esos cambios y climáticos, y que antes de que lleguen a ser tan críticos, ¿sí?, porque pues generan efectos y que al final es una consecuencia del calentamiento global. Si no se tiene el cuidado de informarle al pueblo de México todo lo que está haciendo esa secretaría, sí, porque ya hay una nueva secretaria que es Alicia Bárcenas, y hay nuevo personal en esa dependencia, y todo ese personal, sí, pues tiene que ser personal capacitado, con mucha experiencia, que esté haciendo su trabajo en función de esas prevenciones para evitar tantas preocupaciones que el ciudadano común y corriente, ¿sí?, no sabemos, ¿sí?, que tenemos que enterarnos, y por eso es necesario que se crea un sistema informativo de esa dependencia. Muy bien, y ese sistema informativo es para que todos estemos concientizados o concientizándonos, y que eso revolucione, ¿sí?, nuestro cerebro, para que podamos tener pues la precaución de saber qué es lo que puede suceder en épocas en que se presentan épocas de estiaje, épocas de mucha sequía. Y entonces esa época de mucha sequía para nosotros debe ser pues siempre el motor que nos mueva para que entendamos por qué están sucediendo. Y entonces dice aquí, ¿sí?, en el futuro se repetirán los casos como con los fríos, como estos fríos, los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera tienen una vida de 100 años. Imagínense ustedes ese efecto invernadero que se va al espacio para que se deshaga
tiene un efecto de 100 años. Y esto lo está diciendo Julia Carabias en una entrevista que le hicieron. Y considera ella pues que es muy importante que tengamos el cuidado de saber pues qué es lo que está generando ese efecto invernadero en las tierras, las industrias, petróleos mexicanos, ¿sí? La Comisión Federal de Electricidad, toda la energía que en un momento dado se explota, la basura que nosotros tiramos, ¿sí? Los bosques que en un momento dado se tumban un montón de árboles para construir casas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo lo que pueda ser motivo de lo que nosotros podamos. Hay gente que se dedica a tirar el agua, a desperdiciarla, ¿sí? A lavar sus carros con manguera, y pues eso al final pues es triste ver, ¿no? Cómo habemos personas que no entendemos a veces ese llamado en el que nosotros podemos prever una serie de consecuencias. Preverla no implica que lo hagas solito tú y que los demás no lo hagan. No, el hecho de que lo hagan otros hay que decirles y que tengamos que llegarlos a insultar. Oye, pues no tires el agua, mira lo que puede suceder. Entonces, como dice aquí, que el GI, lo que es los gases de efecto invernadero, duran en la atmósfera una vida de 100 años. El dióxido de carbono vive 100 años y hasta que se degrada tiene capacidad de absorción de la energía solar. Llegó para quedarse, pues. Lo importante en las negociaciones internacionales es que no se siga agudizando el problema. Ya se pactó que en la atmósfera haya 400 partes por millón de GI, o sea, de gases de efecto invernadero. No se deben rebasar las 450. Y no es claro que con las medidas actuales se vaya a lograr evitarlo. Pero sí debe de haber, pues, no se tiene remedio, dice aquí. Esto no tiene remedio en varias generaciones. Cambiaría si hay una revolución radical en el tipo de consumo de energía. El petróleo sigue siendo el combustible más importante. Dominará las siguientes décadas. Se requiere una reconversión energética para solucionar este problema de fondo. El tema es cómo rebasar las temperaturas promedio de la Tierra en 2 grados centígrados. No se ve cómo se cumplirán estas medidas. Y entonces, queridos amigos, pues esto es sencillamente parte de lo que para nosotros es una preocupación. Para nosotros como ciudadanos que estamos, pues, expuestos a lo que los gobiernos puedan hacer, porque se supone que ahí están los grandes científicos, la gente que en su momento dado nos puede ayudar a informarnos de qué cosa es lo que podemos esperar cuando se presenta una crisis climática, cuando se presenta un fenómeno climatológico que altera todo, ¿sí?, la vida cotidiana de muchos de nosotros, y no sabemos por qué. Sin embargo, bueno, pues hay situaciones que si estás bien informado, pues eso al final es algo que te va a ayudar a mantener esa tranquilidad y esa calma, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros, dice aquí, ¿de qué manera está actuando México? Hay algunas medidas que se están adoptando, creo que están bien. Sabemos que el país tiene interés, lo cual debe ser seguido por acciones más fuertes contra las emisiones, de tal manera que debemos apretar más. Pero ahí empiezan los intereses, por ejemplo, que la industria automotriz puede tener problemas, es una fuente de trabajo muy grande, son argumentos difíciles de manejar, se necesita una visión de largo plazo que prácticamente nadie tiene, excepto algunas naciones nórdicas, ricas, con pequeña población que tienen dinero y educación, pueden tomar decisiones socialmente aceptadas. Entonces, ¿qué medidas se pueden establecer para frenar eso? Entonces, hay 2 tipos. Una es la reducción de riesgos que tiene que ver con el mantenimiento y cuidado de los ecosistemas, los cuales juegan un papel importante en el amortiguamiento de esos eventos. Hay mucha evidencia del papel que, por ejemplo, los manglares juegan, proteger las costas del efecto brutal. Ello no quiere decir que no pasa nada, sino que ocurre menos si están en buenas condiciones. Tenemos datos de cómo la pérdida de manglar en Campeche
ha significado la disminución del territorio mexicano de costas. Estoy hablando de miles de hectáreas. No sé si se acuerdan ustedes de una empresa norteamericana que tuvo o que tiene todavía una concesión, de las cuales estuvo pues contra el presidente Andrés Manuel, que está en Campeche, y sacaban ese material, ¿sí?, como cascajo, y se lo llevaban a los Estados Unidos para venderlo y utilizarlo, porque era un material que ellos allá en su país no lo tienen. Luego no era posible porque no se les autorizó la salida de ese material, ¿sí?, el permiso para explotarlo, porque se entendía que podían hacerlo, como el feldespato, que es un mineral que se saca para reproducir la fibra de vidrio. Y así hay muchos materiales, muchos minerales en las que se han dado permisos, ¿no? Y entonces sí es importante que se tenga un control de parte de quienes son gobierno. Si los gobiernos no tienen el cuidado de ver hasta dónde hay una concesión que pueda, ¿sí?, anularse si se están pasando de listo, es lo que decía el gobernador del estado, Armenta, la vez pasada, en el periódico La Jornada, decía que las empresas, esta empresa que se dedica a venderle agua a la ciudad de Puebla, ¿sí?, tiene una concesión que no puede ser anulada, que porque si se anula la inversión que tiene que hacer el pueblo de Puebla, o del estado de Puebla, es superior a lo que se tiene ahí, es que se tiene que pagar a esa empresa, que si se le cancela la concesión. Imagínense ustedes cómo estamos, ¿no? De todas las empresas que tuvieran que invertir, si aquí en Huauchinango tuviéramos una empresa de esa calidad, imagínense en qué condiciones viviríamos, ¿sí? De tener que pagarle, no sé, el doble o el triple por el servicio del agua, porque no se paga el agua. Bueno, pues allá en Puebla están sufriendo porque así quisieron, en la época de Moreno Valle, conceder, ¿sí?, o antes se concedió un permiso bastante difícil que ahora no es posible cancelarlo. Y pues si el pueblo quiere, sí lo pueden cancelar, porque no es posible que estén viviendo una situación en las que pues haya situaciones muy difíciles, ¿sí? Y ahora pues nosotros aquí, qué bueno que es el ayuntamiento quien lleva ese control de darle el servicio a la ciudadanía aquí en Huauchinango, y eso pues merece, ¿no?, un aplauso, simple y sencillamente, que ojalá y no tengamos problemas de escasez de agua en la época de estiaje, que ellos ya hayan previsto, ¿sí?, qué es lo que se va a hacer para poder tener agua en esos 3 meses de mayo, abril y junio, o marzo, abril y mayo, que son las épocas muy calurosas y que se resienten, y luego parte también del verano. Entonces, amigos, pues eso es lo que esperamos, ¿no? Siempre estar atentos y alertas de lo que puede suceder, y eso es a lo que venimos esta vez, para poderles llevar a ustedes esta información que les puede servir. Pues vamos a un espacio y regresamos, queridos amigos. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5, y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia, para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. De mi moto porque
Me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Bien, amigos, nuevamente dándoles las gracias y pues de que ojalá y nos estén viendo y escuchando, ¿sí? Sería un honor pues estar, que pudieran ustedes tener pues esta información que ojalá y les pueda servir con el ánimo de que a través del placer de leer puedan leerse un buen libro, ¿sí? Este es uno más y que tiene que ver con la sequía y estos resúmenes pues son muy importantes, ¿sí? Y llevárselos y dárselos a conocer a través de este medio del canal 25, el cable Visión, pues es con esa amabilidad y que ustedes puedan en su momento dado leerse un buen libro, y eso es la invitación que les hacemos, ¿sí? Entonces, sí, hay cosas que fueron pues tratadas, ¿no? En el G20, ahora en noviembre en Brasil, y así cada año se van a reunir los 20 países o más, ¿sí? Que pudieran estar atacando el problema de las propuestas que se hacen. Nuestra presidenta en su momento dado hizo una propuesta muy interesante, ¿sí? Pero pues los países como Estados Unidos y otros poco les interesa. Pero pues ahí se deja, ¿no? Para que ellos entiendan que hay personas preocupadas y autoridades mundiales que están preocupadas por lo que está pasando de la crisis climática. No es fácil la tarea, se necesitan muchos recursos, ¿sí? Hubo una reunión en París, ¿sí? Hace algunos años, en el 2015, y precisamente alrededor de unos 50 o 100 científicos del mundo estuvieron participando en esa reunión de ese foro, ¿sí? En la que ellos propusieron que era necesario reunir alrededor de 100.000 a 200.000 millones de dólares con la finalidad de tener, pues, de atacar el problema del cambio climático, ¿sí? De esas alteraciones que tiene la atmósfera, como consecuencia, pues, hay, pues, ahora, y van a haber crisis, ¿sí? Crisis que tienen que ver precisamente con el clima. Y no nos sorprendamos, son cosas que van a suceder, ¿sí? No porque yo quiera que sucedan, sino porque lo están planteando de manera tal porque nosotros, los seres humanos, hemos tenido parte de esa culpa. Tiramos basura. Nosotros aquí vamos a decir, en la sierra y en muchos municipios pequeños o medianos o grandes, ¿sí? En donde pues pareciera que no afectamos si tiramos la basura en la calle, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros por eso le pedimos a las autoridades municipales pues que nos den una plática, pero que esa plática se haga llegar a través de un tríptico, de una información que llegue a las casas, no que se vaya una, como en este espacio, pues que nada más pues pueden vernos algunos, no todos. Entonces tienen que irse a las 30 y tantas mil casas que existen en Huauchinango, ¿sí? Porque somos 100 y tantos mil habitantes. Entonces todos necesitan estar informados, sobre todo en el caso familiar, para saber cómo pueden reciclar la basura. Y entonces ese reciclado nos va a ayudar también a la conservación de ese cambio climático. No es solamente el hecho de venir y quedar bien, ahí es que yo quiero combatir el problema del medio ambiente. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Pues hay que llegarle con la información a la ciudadanía. Necesitamos la ayuda del pueblo.
La basura la tiene que acumular el pueblo y tirarla cuando venga el carro de la basura. Y esa es una obligación de la autoridad, difundir esa información todos los días si es necesario, ¿sí? Porque tiramos mucha basura. Aquí hay esquinas donde llega el carro de la basura y es un tiradero de basura y es un cochinero, no se lava y ahí se deja a la intemperie. Y vemos aquí calles, algunas que están pues un poco invadidas por la basura, porque no pasó el carro, o sí pasó pero no recogió toda la basura, o nosotros nos encargamos de tirar la basura si vamos consumiendo algo y nos vale, ¿sí? Y eso al final es una consecuencia de las que van a sufrir las futuras generaciones. Aquí no tenemos pues una cuestión en la que se pueda reciclar la basura, ¿sí? Se tiene que mandar a la ciudad de Zacatlán. Tal pareciera que Zacatlán es más importante o supo, ¿sí?, conciliar más los intereses allá para poner algo que se encargara de recibir la basura. No es posible que nuestras autoridades o se están durmiendo o están dejando pasar, ¿sí?, esto como algo en el que no es preocupante, ¿sí? Y entonces es ahí pues hasta que no tengamos problemas del agua, no tengamos problemas de la basura o de otra consecuencia, como ahorita el problema de la inseguridad, que salen periodicazos nada más para ver qué sensacionalista, ¿sí?, o ese sensacionalismo de esa nota puede causar ante las autoridades. Sale ahí algo relacionado con que la inseguridad en Huauchinango es muy alta y la ciudadanía no sabe qué hacer, espera que los policías llegan muy tarde, responden muy tarde a los llamados que se les hacen, etcétera. Total, así como esas quejas, hay una serie de quejas sobre el problema de la basura. Hay una serie de quejas sobre el agua, y van a haber más, y van a haber más, y van a ir aumentando. No dejemos que esto pase, hay que exigirle a nuestra autoridad que responda al llamado de hacer y dar información necesaria a esos responsables que están en los ayuntamientos para que todos tengan pues vela en el entierro y sepamos qué hacer, que no dejemos las cosas para cuando nada más se quiera venir a quedar bien, ¿no? Que me vean para que también me veo. Eso no sirve. Al final aquí este comentario de lo que hizo nuestra presidenta. Hizo, como les decía, allá en Brasil, una propuesta en la que ella dice que de todos los países que se dedican a hacer armas, deben dedicar el 1% de ese presupuesto. Y calculaban en unos 24,000 millones de dólares por año, ¿sí?, para que se buscara la forma de cómo, ¿sí?, utilizar esos recursos en el programa Sembrando Vida. Reforestar alrededor de 15 millones de hectáreas. Y con esa reforestación nosotros también tenemos agua por cada árbol que vaya naciendo, ¿sí? Y eso es sencillamente algo, atacar la causa, no el problema. Hay que atacar la causa. Ahorita ya tenemos ahí, ¿sí?, muy difícilmente los problemas, y la prensa pues va a estar duro con ellos, con las autoridades, para saber qué van a hacer. Y nosotros, bueno, pues acá a través de este humilde espacio podemos nosotros abocarnos a la tarea de hablar algo que tiene que ver con la sequía, y con una posible sequía bastante atroz, fuerte. Tenemos que tener el cuidado para anticiparnos a esas consecuencias, y hacemos un llamado a la ciudadanía, hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y todos los que tengan, y federales, que tengan que ver con el medio ambiente, ¿sí?, o con las crisis climáticas, con la sequía, que no dejemos que lleguen las enfermedades hasta la frente para que empecemos a actuar. Cuidado con ello, ¿sí?, con recursos y sin recursos. La toma de conciencia tiene que darse en la ciudadanía, porque hay que hacernos un llamado a todos y hacerles llegar la información casa por casa. Esa es una labor, ¿sí? Pero hacerlo a través de la radio y a ver si la radio lo escucha todo el mundo. No la escuchan todos, ¿sí? Ha bajado el ritmo de la radio,
los aficionados de la radio, si hay un 5 o 10% es mucho. Y entonces unas gentes ven más la televisión, pero no somos todos. Y entonces necesitamos que nos hagan llegar la información. Entonces, ¿qué dice aquí? En esta propuesta que hizo, dice, hay que sembrar la semilla. Y quedó sembrada la semilla de esa propuesta. Una especie que basa su economía en bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción. Prevenía hace 100 años Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, en una advertencia no atendida con consecuencias que han causado que las temperaturas en el planeta se eleven, el deshielo crezca, el nivel del océano, que en tierra haya cada vez más sequías, escasez de alimentos, pobreza, desplazamientos y hambrunas. Todos esos problemas se van a ir agudizando, ¿sí? Pero si somos gente preventiva, si nuestras autoridades lo son, podemos irla mediando, resolviendo poco a poco, o te estamos atentos para que cuando suceda, ahí están. Y no necesitamos de los clubes de leones ni de los rotarios aquí. La misma ciudadanía puede y debe ser la responsable de sacar, porque es el pueblo el que nos sacará adelante. El crecimiento de la población humana acelera la deforestación en todo el mundo. Millones de árboles son talados para dar paso al pastoreo y a la agricultura. Una de las principales causas de deforestación de los bosques y selvas desaparecen para convertirse en praderas, donde millones de reses pastan. La depredación de la selva del Amazonas ha alcanzado niveles históricos debido al consumo de carne a escala mundial, lo que provoca que en bosques y selvas de todo el mundo, ¿sí?, sus productores talen árboles para, a través de la expansión de su industria, satisfacer la demanda con campos de cultivos de soya y pastos de ganadería. Durante los últimos años, al menos 43 millones de hectáreas de bosques y selvas han desaparecido. Y así es. Pareciera que la ganadería en México o en el mundo no contamina, sí contamina. Es un contaminante la ganadería. No sé si se acuerdan ustedes que en el sexenio de Vicente Fox puso de director general al dueño del ala de la laguna. ¿Cómo es posible a un ganadero que tiene más de 200,000 reses, ¿sí?, director de la Comisión Nacional del Agua? Hágame favor, ¿sí? Pues ese señor pues llegó toda el agua posible a su ganadería, ¿sí?, como si fueran seres humanos, y al final, ¿cuáles fueron las consecuencias? De un presidente mediocre que no sirvió para nada. La demanda, dice aquí, de pulpa de papel y madera no se queda atrás. La producción de madera es de 4,000 millones de metros cúbicos al año. Y las proyecciones señalan que la demanda mundial de madera podría aumentar hasta 49%, ¿sí?, de esos 4,000 millones de metros cúbicos durante los próximos 30 años. Ello y los incendios forestales someten a los bosques a un elevado nivel de estrés en todo el mundo. Según un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, donde señala que en 2023 los incendios liberaron una escala mundial de 6.687 megatoneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, el gas responsable del calentamiento global. Y como consecuencia, ahora, ¿sí?, ahora de esa crisis ambiental, crisis del medio ambiente y crisis climática. Entonces, ¿todo por qué? Porque hay gente que son dueñas de grandes industrias que gastan y tiran mucha agua, desperdician el agua. Unas grandes empresas tiran, si les dijera a ustedes cuáles empresas son, imagínense ustedes, ¿sí? Entonces,
sí es importante que entendamos que esas grandes industrias, como los grandes ricos en este país, pues tienen sus grandes albercas, tienen casi lagunas ahí en sus casas, que hacen que conserven agua, y pues toda la gente trabajadora, la gente pobre, pues ahí está esperando que les llegue el agua, ¿sí?, por tubería. Pues bien, amigos, vamos a un espacio comercial y regresamos lo más pronto posible con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Muy bien, amigos, pues ya estamos en esta etapa final de nuestro programa, invitándolos nuevamente a que ustedes puedan leerse un buen libro. Y leerse un buen libro siempre nos trae alguna consecuencia que nos puede servir para poder estar enterados de todas aquellas informaciones de las cuales a veces no tenemos tiempo de enterarnos. Pero si podemos escuchar y ver a alguien que nos pueda llenar de información para que en su momento dado reflexionemos, eso nos va a ayudar un poco, ¿sí?, un poco a saber qué es lo que hay en ese medio, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues en este final, hablando de lo que es la crisis climática y la sequía en México, ¿sí?, de agua, estamos hablando de todo lo que en la República Mexicana puede suceder, ¿sí? No nada más en el caso de Huauchinango. Huauchinango pues ya empieza a tener algunos problemas y no queremos que esos problemas sean tan álgidos y que tenga que polarizarse la gente para que se enfrenten. Dicen que la falta de agua, ¿sí?, puede llevar a las guerras. Claro que no queremos que eso suceda, pero pues puede haber por ahí alguien como que piense como norteamericano y empiecen los problemas, ¿no?, de querernos quitar lo poco o mucha agua que nosotros podamos tener, ¿sí? En todas partes hay seres humanos. En Estados Unidos hay cerca de 350 millones de gentes y ahí hay más de 40 millones de mexicanos que viven y que son ya, ¿sí?, ciudadanos norteamericanos y que tienen la doble nacionalidad. Pero pues en fin, la cuestión es que nadie sufra las consecuencias de las sequías. Entonces esta propuesta la vamos a matizar, la propuesta de nuestra presidenta, ¿sí?, que es su propuesta allá en Brasil, en noviembre pasado, en la que ella dice pues que hay que destinarle el 1%, ¿sí?, a aquellos países que se dedican a hacer armas, ¿sí?, destinarle ese 1%, que son alrededor de 24,000 millones de dólares, para atacar el problema de las sequías y todo lo que el cambio climático proporciona. Y nada más para finalizar, como dice aquí, en su primera intervención en la cumbre del G20, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso establecer un fondo para destinar 1% del gasto militar de nuestros países y llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia, con base en la experiencia de Sembrando Vida. La mandataria destacó que con su propuesta para dejar de sembrar guerras y en su lugar sembrar paz y vida, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. Pues bien, queridos amigos, pues esto es sencillamente lo que teníamos interés de llevarles a su casita, esta información que les puede ser de utilidad para reflexionar en consecuencia. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes y espero pues que la estén pasando bien y que tengamos la oportunidad
de vernos la semana que entra. Muchas gracias y hasta luego.